Soy Isaac Cervantes, estudiante de Teología en el Seminario Conciliar de Tampico. Es un gusto saludarles en esta ocasión. Junto a unos seminaristas, Jorge Alberto y Edgar Alexis, y un servidor, les presentaremos un tema que consideramos muy importante para la formación católica de cada uno de ustedes. El tema desde el derecho canónico. Con esta materia en nuestra formación, les queremos presentar los tiempos y lugares sagrados. Por decir, pensemos qué es una iglesia, qué es una capilla, qué es un oratorio. Incluso el cementerio es considerado por el Código de Derecho Canónico como un lugar sagrado. Hablando de tiempos sagrados, está la penitencia. También están los días festivos, las solemnidades, el día domingo. Todos estos temas muy importantes para que ustedes se vayan también formando en lo que marca la Iglesia Católica. Junto al seminarista Edgar Alexis, él les irá explicando a lo largo de este video todos estos temas de manera más puntual. Pues bueno, los dejo con él y es un gusto saludarles. Bienvenidos, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Alexis González Ramírez y yo les voy a hablar un poco sobre los tiempos y los lugares sagrados. Pero para empezar a hablar primero de los lugares sagrados, tenemos primero que entender qué es un lugar sagrado. Un lugar sagrado es aquel en el cual se cumplen las funciones para el culto divino y en servicio también de los fieles difuntos. Favorece el ejercicio del culto divino, de la piedad y de la religión. Además de que es el lugar en el que la autoridad eclesiástica ejerce sus funciones y sus poderes. Para que un lugar sagrado sea considerado como tal, necesita tener la característica de la santidad. Y esta característica de la santidad se obtiene de dos maneras. La primera por medio de la dedicación del lugar, o bien también por medio de la bendición del lugar. En ambos casos, corresponde al obispo diocesano llevar a cabo ya sea la dedicación o la bendición del lugar. Y para que quede constancia de que se realizó dicho acto, tiene que haber un acta, se tiene que levantar un acta para que quede la evidencia de que se realizó dicho acto. Lo mismo aplica en el caso de que pueda delegársele a un presbítero. Ahora bien, la característica de la santidad del lugar puede perderse por un acto meramente injurioso. Ya corresponderá al obispo diocesano el juzgar en qué situaciones es que se da ese acto injurioso. En el caso de que se llegue a perder esta característica de la santidad del lugar, se tiene que suspender el culto divino en ese lugar sagrado y no se reanuda hasta que se realice un acto penitencial para reparar esa injuria. Y esto se hace de acuerdo a los libros y a las rúbricas litúrgicas correspondientes. Y corresponderá, claro está, al obispo diocesano el llevar a cabo esta reparación. Un lugar sagrado pierde su bendición o su dedicación cuando éste es destruido o es utilizado para fines profanos. Dentro de los lugares sagrados, podemos clasificarlos en diferentes lugares. El primero, las iglesias. Después, los oratorios, las capillas privadas, los santuarios y los cementerios. La iglesia es un lugar sagrado, es un edificio sagrado, signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, destinado para el culto divino, al cual los fieles pueden ingresar libremente para participar de las celebraciones litúrgicas. Las catedrales e iglesias parroquiales deben ser dedicadas con un rito solemne y deben ser construidas de acuerdo al arte sacro y a las normas litúrgicas vigentes. Un oratorio es un edificio sagrado destinado para el culto divino, en ese caso para una comunidad de fieles que participan habitualmente de las celebraciones litúrgicas. Pueden asistir
otros fieles en estos lugares, estos edificios sagrados, siempre y cuando se cuente con la autorización del superior competente. La capilla privada es un lugar sagrado destinado para el culto divino y con licencia del ordinario del lugar en beneficio de una o varias personas. En el caso del oratorio o de la capilla privada, se realiza un acto de bendición de acuerdo al rito prescrito en los libros litúrgicos y debe evitarse ante ellos el uso doméstico. Los santuarios como lugares sagrados pueden ser o bien las iglesias o las imágenes milagrosas o cualquier otro lugar, pero se distinguen de otros lugares sagrados por dos peculiaridades. La primera, que muchos fieles asisten en peregrinación hacia este lugar, o bien la segunda, por las prácticas de piedad popular que se llevan a cabo en este lugar. Para que un santuario funcione como tal, es necesaria la licencia del ordinario del lugar. En estos lugares se debe proporcionar a los fieles los diferentes medios de salvación, como pueden ser la predicación, la celebración eucarística, las prácticas penitenciales o cualquier otra actividad de piedad popular debidamente autorizada por la autoridad eclesiástica. Al estar hablando de los lugares sagrados, es necesario que hagamos un énfasis al lugar más importante dentro de los lugares sagrados, y en ese caso hablaremos de los altares. Un altar es aquel lugar en donde se realiza exclusivamente el santo sacrificio eucarístico, y ya desde ahí toma importancia como lugar más relevante dentro del lugar sagrado. Ahora bien, respecto a los altares, se hacen dos distinciones. La primera, que son altares fijos. Los altares fijos son aquellos que están unidos en una sola pieza a todo el presbiterio y que bien pueden ser de piedra o de mármol. Estos altares fijos se dedican y hay una antiquísima tradición de poner debajo de este altar las reliquias de algún santo o de los mártires. Por otro lado tenemos los altares móviles. Los altares móviles, como su nombre lo dice, pueden moverse de un lado a otro de acuerdo a las circunstancias o las necesidades del templo. En el caso de los altares móviles, solamente se bendicen y corresponde a la conferencia, más bien a las diferentes conferencias del episcopado, el regular el tipo de material que se utilizará para los altares móviles. Puede ser cualquier materia sólida, pero siempre y cuando no desdiga el uso litúrgico para el cual se va a destinar este altar. Y por último, vamos a hablar en esta sección de los lugares sagrados sobre los cementerios, el cual lo podemos definir como el dormitorio, como aquel dormitorio donde descansan los fieles en espera de la resurrección, en este caso la resurrección prometida por nuestro Señor, y a la vez que es también un lugar de oración de los fieles por los hermanos difuntos. Para esto de los cementerios, la Iglesia establece o ha de establecer algunas normas que sean oportunas para protegerlos, para administrarlos, así como también resaltar el carácter sagrado que tiene este lugar como lugar de oración por los fieles difuntos. Y en la medida de lo posible debe procurar tener cementerios propios y bendecidos por los fieles. Hay casos en los que pues no se puede realizar esto, como es aquí en México. La mayoría de los cementerios pertenecen al orden civil y por ello el derecho pues también nos permite, en ese caso si no es posible contar con esta disposición, pues permite que la Iglesia bendiga de manera individual cada sepultura. También otra disposición respecto a esto es que las iglesias
no se debe de enterrar cadáveres, salvo en los casos de los que se trate de un romano pontífice, de un cardenal o de obispos diocesanos, como es el caso de los obispos diocesanos en su propia iglesia o de los obispos eméritos en su propia iglesia. En esta segunda parte vamos a hablar un poco sobre los tiempos sagrados. Y lo primero que vamos a encontrar es que la iglesia tiene el derecho de regular toda esta cuestión de los tiempos sagrados. Y lo hace no en el mero sentido cronológico, sino que son en cuanto a que son hechos de nuestra salvación. De modo que la iglesia no celebra fechas, celebra acontecimientos. Y ya a partir de ahí es que toma importancia esto que la iglesia regula, que son los tiempos sagrados. Y lo hará de dos maneras. La primera con las fiestas, con los preceptos, y la otra con los tiempos o los días de la penitencia. En cuanto a las fiestas, encontramos que la fiesta por excelencia es el domingo, y en torno a el domingo es que sigue todo el ciclo litúrgico y lo tiene como centro de nuestra celebración, de nuestra fe católica. Y sobre esta fiesta que es el domingo, ya el Papa San Juan Pablo II nos hablaba en su carta apostólica Dies Domini sobre la importancia de esta fiesta del domingo como centro y culmen de toda nuestra fe católica. Y ya a partir de ahí del domingo, pues es que empezamos a catalogar las demás fiestas dentro de nuestra iglesia. Y ahí es donde empiezan a tomar importancia las fiestas que tengan que ver con el acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Su concepción, su nacimiento, su pasión, muerte y resurrección, así como también las que tengan que ver con nuestra Madre, Santa María, como es el de la Anunciación, como es el de la Inmaculada Concepción, la Asunción a los cielos, entre otras tantas que tengan que ver con nuestra Madre. Y así como también toman importancia las fiestas de los santos apóstoles y de los demás santos. Bueno, todas estas fiestas, al ser fiestas de precepto, obligan a los fieles a participar de ellas, o por lo menos reservarle un tiempo prudente para que puedan participar. Se recomienda que durante esos días los fieles no hagan alguna actividad que les impida realizar o cumplir con estas fiestas de precepto. En dado caso de que a lo mejor en alguna comunidad les sea imposible participar de estas fiestas de precepto, tales como es en el caso en la actualidad, que sabemos que hay escasez de vocaciones a la vida sacerdotal y esto produce escasez también de ministros sagrados que puedan presidir estas celebraciones, se les da, por así decirlo, como que el permiso para que puedan participar en las iglesias parroquiales sin la presidencia tal vez de algún presbítero, que pueda reunirse como comunidad y celebrar estas fiestas de precepto, que también puede ser en familia, en las casas, y esto de manera que puedan cumplir con este precepto de las fiestas. Por otro lado, tenemos el tiempo de la penitencia. Y la Iglesia, por medio de sus legislaciones, nos trata de hacer ver que se trata de un precepto divino, el cual nos pide como un momento de purificación, en el cual ofrecemos a Dios una serie de oraciones, de sacrificios, de ayunos, y se hace para pedir el perdón de nuestros pecados. Y pues la Iglesia pide que sea por medio de oraciones, que sea por medio de ayunos, por medio de la abstinencia de carne y de otras maneras en las cuales hacen ver el sentido penitencial del tiempo. La Iglesia establece que todos los viernes del año son días penitenciales, para los cuales se pide la abstinencia de comer carne. En ese sentido, las conferencias episcopales de los diferentes países pueden regular en esta materia y definir en qué se puede abstener.
porque recordemos que no todas las realidades son iguales, y a lo mejor en algunos lugares es más fácil abstenerse de comer carne que en otros. Es por eso que el derecho da esa facultad a las conferencias episcopales de que puedan regular este aspecto. Pero de entrada el derecho nos dice que es abstinencia de carne. Ahora bien, los días miércoles de ceniza y viernes santo se pide que, aparte de la abstinencia de carne, también propongan un ayuno, y todo con este fin de propiciar la penitencia. Se obliga a los fieles de entre 14 y 59 años, según su edad y su condición de salud, a que cumplan con este precepto. No es lo mismo, ¿verdad?, que a lo mejor un joven de 15 años pueda cumplir con el ayuno a que a lo mejor un anciano de más de 60 años que a lo mejor tiene problemas de salud y esto le impide participar del ayuno. Pues obviamente la iglesia va a tener como que ciertas facilidades para este tipo de situaciones. Pero de entrada el derecho nos dice que todo fiel de entre 14 y 59 años debe cumplir con este precepto del ayuno y de la abstinencia de carne. Hey, hola, ¿qué tal? Soy Jorge Velázquez, estudiante de segundo año de Teología del Seminario Conciliar de Tampico. Y bueno, ya para concluir este video, hemos ahondado mucho acerca de la penitencia. La penitencia es una ley divina, es una ley de Dios y que nosotros estamos invitados a llevar a la praxis. No es un acto meramente piadoso, no, nada que no. Es una ley de Dios y a nosotros se nos invita a llevar a la praxis. Otra cosa que también debemos de tener muy en cuenta es que el Código de Derecho Canónico está estructurado y elaborado para guardar y cuidar lo sagrado, lo sacro. Un ejemplo muy concreto, los altares. El altar es un lugar sagrado en el que se realiza el sacrificio eucarístico y por lo tanto es algo que nosotros debemos de cuidar, de preservar. Y bueno, pues la iglesia es precisamente para eso, para cuidar y resguardar lo sagrado. El cementerio también es un lugar sagrado que nosotros debemos de cuidar mucho y no tenerlo abandonado. Hay que darle mantenimiento y hay que cuidarlo también. Y bueno, espero que este video de divulgación les haya servido para tener y esclarecer mejor esas ideas y por supuesto, estamos invitados a investigar y ahondar más de nuestra cuenta, de nuestra parte, y así tener un mayor enriquecimiento acerca de esto. Muchas gracias.